El día de hoy vamos a hablar de los niños post pandemia, o pues todos estos niños que nos acompañan y por quienes estamos preocupados. Así que acompáñanos hasta el final. Para abordar este tema tan importante de los niños después de la pandemia, en el que tenemos muchos cambios de diferentes tipos, nos acompaña un grupo de especialistas en el área de diferentes terapias y que nos conocemos por el trabajo en la Liga Central contra la Epilepsia, quienes ya la conocerán de pronto de un podcast anterior, y si no, vamos a presentarnos nuevamente. Si quieres, empieza y cuéntanos. Soy Angie Gutiérrez, terapeuta ocupacional e integradora sensorial, y como lo mencionas, pues trabajo en la Liga Central. Correcto. Yo soy Daniela Ruiz, fisioterapeuta. Yuleidi Armesto, psicóloga clínica. Luis Farfán, psicóloga clínica. Y mi nombre es Lorena Rodríguez y soy fonoaudióloga. Mi nombre es Laura Guillo, soy neuropediatra y vamos a hablar hoy de este tema tan importante, y es que tenemos muchos niños que yo creo que todos hemos visto en la consulta y también en la familia, o la consulta de WhatsApp típica de niños que de pronto nacieron poco antes del periodo de la pandemia o que pasaron años críticos de su desarrollo en el periodo de la pandemia y que en este momento vienen un poquito desfasados o muy desfasados en algunas habilidades normales que se adquieren en la infancia. Así que me gustaría que cada una me fuera contando desde su área qué dificultades han visto en estos niños. Empecemos contigo. Pues, igual iba a hablar. Dale. Pues los niños que nacieron o que estuvieron durante sus primeros añitos de vida en pandemia o en los años posteriores, que igual fue muy recluido muchos, tuvieron o pues tienen un desfase en el desarrollo por la falta de estimulación. Entonces, miedo a salir al parque, de interactuar con otras personas, de salir al colegio, hablar con otros niños. Todo eso influyó a que no se adquirieran los hitos del desarrollo que se deberían para la edad que tiene, y que por eso actualmente pues siguen estando desfasados, porque todo eso se retrasó debido a ese periodo de encierro, gracias. Sí. Desde la parte de fisioterapia se han visto niños, digamos, en la parte motora, que la tienen un poquito también desfasada, en parte de torpeza motora, que caminan y chocan sus piecitos, o que les falta un poquito de coordinación, esto debido a la falta de movimiento que nos generaban, por ejemplo, los parques, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, como la parte de sacar a los niños al parque. Digamos que todo eso se perdió con la pandemia, y tenerlos sentados en una pantalla pues les hizo perder mucha parte del movimiento, y por eso mismo perder mucha especialización en los patrones motores. Y además ya veníamos perdiendo porque los apartamentos cada vez son más chiquitos, y si la familia no lleva a los niños al parque ya empezamos mal, ¿no? Sí. Y si nos encerramos, mucho peor. Sí. Bueno, en psicología se vieron muchas cosas, Bastante. así que tema más que amplio para los Sí, dos. sí. Bueno, desde la psicología yo creo que se desarrollaron muchos problemas de conducta, se desarrollaron muchos problemas de ansiedad, problemas de depresión. Encontramos niños súper chiquiticos ya con trastornos de depresión post pandemia, en donde lastimosamente no han desarrollado un proceso de personalidad claro, y ya presentan características como anedonia, o sea, ya no quieren hacer nada, nada los motiva, nada los incentiva a salir de sus casas, se la pasan acostados, tienen demasiados miedo, fobias sociales, a interactuar con otras personas, A tocar las personas. Entonces, lastimosamente la pandemia dejó muchos niños inseguros de sí mismos, de la sociedad, de sus padres, niños o papás sobreprotectores que no les permiten de pronto a sus hijos hacer muchas actividades porque les da miedo frente a lo que pueda pasar. Sí, hace poco estuve con mi sobrinita en el parque y estaba jugando con otro niño, y la mamá del otro niño salió corriendo. Mi sobrinita estaba en mi pasamanos y salió corriendo el otro: mamá, tú no.
Ok, Y o sea, sí, lo jugaron cohibió. ahí, Lo sí, no, cohibió. él no pudo subirse al pasamanos e intentarlo, no se lo permitió por miedo. Y estaban jugando ahí en el piso, se ensució todo y la señora con el gel limpiando las manos y yo lo miraba como, esto está complicado, este muchacho no va a desarrollar la habilidad que podría desarrollar en forma natural. Y ya ha pasado un buen tiempo, o sea, Sí, han ya ha pasado pasado un muchos montón. años y aún, imagínate cuando recién pasó la pandemia, o sea, veíamos de verdad que estábamos literalmente enfermos en el tema del autocuidado, Del con los autocuidado. geles y todo De los esto. tapabocas. Exacto, entonces inclusive no les permitíamos a los niños que se acercaran a absolutamente nadie. Que abrazaran. Exacto, por lo mismo, porque pues estábamos asustados de lo que podía pasar. ¿Sí? Entonces sí fue algo bastante difícil para todos, pero para los niños mucho más. Las funciones cognitivas, ¿no? Sí. Entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con atención, con memoria, con inhibición, Sí. con pensamiento. Entonces son chicos que crean una inflexibilidad cognitiva un poco más compleja porque son Y desde muy temprano. muy pocos adaptativos a muchos contextos. Sí. Entonces eso genera pues una serie de frustraciones y de problemas emocionales. Claro, y además, al no adaptarse fácil, pues eso Exactamente. es un factor de mal pronóstico para mucho, porque si no te adaptas y no buscas solución, pues no vas a hacer de ahí para allá muchas cosas. Exactamente. ¿Qué viste tú? Uno de los que más de vieron. yo creo que los que más Tú, se María, afectan es de los bastante que fuerte. más han visto, yo Pues de creo. fono, Sí. bueno, pues como es comunicación, ¿no? Estos niños no hacen contacto visual, no tienen sonrisa social. Como siempre estuvieron como viendo a las personas con tapabocas, pues no pueden ver cómo se produce el lenguaje, no podían ver Claro, una la pronunciación. Esa sonrisa, interpretación o de sea, todo no esto, pueden sí. ver, por ejemplo, pues hay un pacientico que aún usa mucho tapabocas y toda esta Exactamente. hipersensibilidad oral, entonces nada de texturas No tolera pegajosas, no casi. tolera, todo tiene que ser espeso. O sea, nadie lo vio venir, pero trajo consigo muchas consecuencias y son chiquitos que pues si tenían que tener 100 palabras tenían 5, tenían 2. La estimulación, la sobreestimulación en pantallas, el poco interacción pues con otros menores, ¿no? Pues es que los menores, los chiquitos se estimulan más pues compartiendo con otros niños, pero en un entorno donde Solo sus adultos, papás estaban solo trabajando y pues le pongo ahí el celular y pues que mire. mientras trabajo, ¿no? Bueno, igual Porque- también es como el contexto social de lo que hemos hablado, Claro. como también nos adaptamos a esa era que nos dio como tan imprevisto a todos, ¿no? Pero la Sí. pandemia fue un momento de mucha deprivación de estímulos, de privación sensorial que limitó toda la adquisición de todo. De todos los Sí, aprendizajes. De todo. Y de Sí, todas fue las muy personas. marcado. Además, porque también, o sea, no solo el lenguaje verbal, sino el no verbal también se vio muy afectado, ¿no? La Claro. interpretación de las caras, Exacto, por el es que tapabocas yo y decía, eso. pues el niño, tuvo que verse si el niño a afectado. cada rato está viendo un tapabocas, él no sabe qué es una sonrisa, no sé. Y eso es lo que, Cuesta por ejemplo, más trabajo. un bebé cuando, no sé, cuando tiene unos mesecitos, ya hace una sonrisa. Estos bebés no, o sea, estos Sí. bebés. Y la sonrisa Eran social súper- es como a los 6 meses que se empieza ya a ser social y no Exacto. refleja. Entonces, si Pues, no saben, Sí, No que lo incluso ven, de los pues. 3 meses ya deben empezar a contestar la sonrisa y, Que sea y una sonrisa amplia y esto sí, Sí, ya sí. más adelantico y sí, hay O el muchos niños contacto, que o el no- contacto visual Contacto también, visual, contacto que es visual. súper importante. Llamado al nombre, ¿no? Es importantísimo, Sí. o sea, no sé, como nunca los llamaron, siempre o sea, les pusieron como un diminutivo o algo durante la pandemia porque estaban todos, entonces mi amor, como es mi vida. familia. Sí, sí, Exacto. Ah, sí, claro. El tema del llamado al nombre se vio muy afectado porque pues en el colegio pues los niños pues los llaman por su nombre, Por su nombre. sus familiares. Sí, hay o muchos que no sus- sabrán ni su nombre, ¿ese soy yo? Sí, Exactamente. claro. Sí, No se Tengo reconocen, contacto no se físico. reconocen. tengo pacientes que reconocen su primer nombre, pero El inclusive resto no no lo saben. sabían cómo era su segundo nombre. Entonces apenas están en un proceso de rehabilitación, digámoslo así, en un proceso de rehabilitación cognitiva, en donde les digo, escríbeme tu nombre completo. Y solamente me escriben el primer nombre y el primer apellido, porque no sabían que tenían un segundo nombre y un segundo apellido. O sea, no Claro. lo socializan. O por ejemplo, el contacto físico. Contacto físico. Importantísimo. La Entonces, tolerancia. ¿cómo logras hacer un vínculo con el otro? Únicamente con tapabocas y solo, ni siquiera con Y a contacto 2 metros visual. de ¿no? distancia. Exacto.
con muchos Sí, chiquitos bastante que no difícil. permiten ese contacto, que no buscan ese amor, Que porque, no buscan el abrazo, que no les gusta Que que les los molesta. porque hay muy toquen. poquitos que bueno, lloran y sí ven conscientemente hasta que me calmo, y otros que no, y no me No les toques, no te gusta. me acerques, y se hacen en la esquina hasta que ellos solitos se calman, porque pues, se Pues, acostumbraron a es esa lo que falta de tenían. contacto. Si Exacto. me siento mal, me quedo en un rincón hasta que me calmo. Sí, O porque la- nadie me consuela en Porque estos momentos. Sí, claro. Además que sí fue un fenómeno muy marcado, ¿no? O sea, los adultos al menos podemos salir a trabajar y si no había trabajo, pues al mercado o alguna cosa. Pero en los momentos de encierro más grande, los niños eran los únicos que de verdad se quedaban encerrados todo el tiempo, ¿no? Totalmente. O la, Entonces, la facilitación de todas las cosas, ¿no? Claro. Pues que si yo hacía eso, Sí, tampoco también. ven la necesidad de comunicarse en su De lugar hablar. seguro, pues claro, les va a dar pues temor ir a un lugar, a salir como de su burbujita a un lugar donde toca aventarse y no tengo las herramientas de cómo poder Me tengo que defender solo. defenderme Exacto. solo. Y no solo claro. los niños, sino que los papás es como, no, bueno, es que no me habla todavía, entonces no lo voy a meter al jardín porque me da miedo que no me cuente si le hacen algo. Bueno, pero para que él le cuente necesita ir al jardín porque en el jardín va A no, es aprender, que- a exacto. comunicarse. Porque en, De alguna en la forma. casa usted le adivina y en el jardín los otros niños, si no habla, Ajá. no le paran bolas y ahí Exacto. va a tener que hablar. Entonces ahí entra Claro. como un pequeño círculo vicioso, como un debate ahí con los papás, pero No, y se viene la sobreprotección también, porque Sí. entonces, es que como él no habla, me le hacen bullying. Es que como él, pero entonces todo lo Pero empiezan a usted ya lo está asociar, pensando exacto, antes de que lo todo lo hagan. empiezan a asociar con el bullying, pues porque obviamente hay unas dificultades que se están presentando a Sí, raíz son de esta reales, post pero- pandemia, y entonces el niño pues no se permite tampoco experimentar muchas cosas porque el papá está ahí como que, ven, no hagas absolutamente nada porque No yo te estoy muevas para que de ti. pronto te caes. Exacto, No. yo estoy para ti siempre. Sí, esa Digamos, sobreprotección no. también Sigue, iba a sigue, hablar sobre tranquila, eso, del dale. mismo pacientico que hablaba ella del uso del tapabocas, Sí. él no permite que nadie se lo quite, y la mamá tampoco. Por favor, no le quites el Porque tapabocas. tienen miedo de contagiarse todavía. Exacto, y qué día incluso él estaba llorando, estaba en un momento ahí como de crisis, él se lo arrancó y lo botó a la basura. Ujú. Y la mamá, pues Lorena lo entregó y se devolvió a mi consultorio y me dijo, ¿él se quitó el tapabocas o se lo quitaste tú? Y yo, perdón. Y yo le dije, no, él se lo quitó, no sé qué. Bueno, está bien. Y sacó otro del bolso y se lo puso de una vez. Sí. Y es comprensible porque de todas formas la pandemia afectó a todo el mundo. O sea, nos afectó a los adultos y nosotros afectamos a los niños porque ellos están bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces tenemos ese problema de que si el papá o la mamá hicieron una fobia, por ejemplo, ante los gérmenes Exacto, o sí. miedo al contagio, Tuvieron pérdidas. tuvieron no pérdidas sabe. porque hay muchas familias que perdieron personas en las familias y esos miedos que quedan no son fáciles de superar. Entonces, si un papá o alguien en la familia que es un adulto tiene ese miedo, pues se lo transmite a los niños. Exacto. Y el niño va a copiar lo mismo y va a tener ese mismo temor. Sino que a veces como adultos no pensamos en esa implicación que tiene, porque si uno tiene una fobia o un miedo tan profundo desde tan pequeño, va a ser mucho más difícil de manejarlo que si uno lo adquirió en una edad adulta. Entonces, de todas formas, porque para ese niño posiblemente lo normal es andar con tapabocas, lo anormal es la gente que no se lo pone. Exacto. Entonces empezamos ahí a tener esa dificultad. Sí, ahí los papás juegan un rol bastante importante porque, digamos, como pues yo trabajo con la integración sensorial, hay muchos niños que llegan con una posible dificultad a nivel táctil, es como la mamá, no, es que a mí siempre me dio miedo que me cortaran las uñas, que me cortaran el pelo, No, yo no no es toco igual. nada, pero ella se lo inculca. Como a mí no me gusta, Ah, entonces ok. yo no permito que él lo haga, así él no tenga ninguna dificultad. O sea, al niño no le como- moleste. Exacto. Claro. Entonces ella no permitió ese tipo de, porque la mamá Porque no ella lo dejó. estaba protegiendo. Exacto. Porque si a mí me molesta, él debe molestar y no siempre es así. Y sí, puede que él no tenga ninguna dificultad a nivel táctil, pero la mamá se lo... Ningún Pasó. trastorno de integración sensorial. Ajá. Exacto. Que tener trastornos de integración sensorial es normal. Sí, sí. Todos tenemos derecho a tener alguna dificultad leve, mientras no nos interfiera en la vida. Todas las Sí, terapeutas eso. tienen su... Su raye. ¿Sabes lo que es muy importante? Sí. La convivencia. La convivencia es importantísima. Por ejemplo, muchas familias no convivían juntas por tanto tiempo. Entonces, que vieron los niños violencia, agresividad. De alguna Claro. forma, pues eso lo copian. Eso Sí. es lo que surge ahorita en los colegios. Sí, porque eso también pasó con el encierro, ¿no? El encierro obligó a personas que no se veían sino ocasionalmente a estar muchas horas juntos, a familias en las que había violencia, la violencia empeoró, ya sea verbal, física y de todo tipo. Pues también hay muchos niños que se vieron expuestos en la pandemia a situaciones muy complicadas,
Exacto. Y no solo por la cuestión de no nos llevamos tan bien y o sea, la situación nos obliga a pasar tiempo juntos, sino que Sí. como tal el estar encerrados en la pandemia trajo mucho estrés y no solo el estoy pasando rato con alguien que me cae mal, sino el estrés como general de la situación. Desempleo, también mucho desempleo, Exacto. familias Sino, encerradas. fueron muchos factores que Claro. influyeron a... Y estos por ejemplo, problemas. no sé, los papás que, bueno, los que trabajaban en casa, pero tenían que estar en el otro computador haciéndole las tareas, o estar pendiente del colegio Del del colegio niño, del niño, sí, de ajá, sus una clases. cosa loca. Pero eran niños de 1, 2, 3 años Sí, en eso una no- pantalla, en no- una clase, pues no. no Y tenía tenía mucho que estar sentido. trabajando, entonces como que también Exacto. muchas Sí. dificultades. Sí. Y eso genera pues también mucho estrés. Y eso Y que tengo nos- que ir a hacer el almuerzo, y Sí. que no sé qué. Y más que Y en la eso no es casa el no mejor se problema puede, del no se colegio en puede casa. delimitar, igual que el trabajo en casa, uno no Exacto. puede delimitar el espacio porque uno sabe que en la oficina pues está en la oficina. Ajá. En cambio en casa, ay, en este momento voy a lavar ropa, correr, Sí. voy a ir a Y hacer el que almuerzo. Es hacer En todo, cambio ¿no? no están En un solo enfocados contexto. en solo Otro eso. contexto, y sin unas divisiones eso dificulta como la organización de ritmos en la vida, ¿no? Sí, Y la sí se nos organización. quedó, yo creo, algo que fue útil en su momento y que yo creo que es valioso, que es el colegio en casa o homeschool, pero se ha perpetuado. Yo tengo pacientes también que no han Que querido volver nosotros Querido al volver. colegio demasiado, físico, bastante. bastantes, y papás que también están cómodos así, Como- porque pues es una forma cómoda de estudiar, pero a nosotros se nos olvida que teóricamente en el colegio lo prepararon uno para la vida, ¿no es cierto? Y eso implica que somos seres sociales, tenemos que socializar. Entonces el colegio en casa tiene herramientas muy útiles, de pronto de aprendizaje de conocimientos básicos, pero las otras herramientas que son útiles aprender en el colegio no las estamos aprendiendo. Sí, o sea, ¿Cómo son los ven niños que ustedes? no, Exacto. que no hablan, que no pueden resolver problemas, que Sí. no logran resolver un conflicto con alguien más porque no aprendieron eso en el colegio, de, présteme, es que usted me rompió, es que, o sea, llegar a esos acuerdos. Claro, me gastas los No. colores, no, mejor si te los presto. Por Eso eso, es un exacto. proceso del Sí, colegio mamá normal. no me deja. Esa tolerancia a no me deja, compartir, claro. algo así. Eso No, no y se digamos ve todo ahora. el pero no es proceso. eso, El sino- proceso. Dejemos Dale, hablar a esta mujer que... dale, dale. Dale, dale. Daniela, por favor. Sí, sí, dale, dale. No solo es eso, sino también, digamos, la parte de los hábitos, ¿no? Sí. Se ha perdido, digamos, en esa parte de colegio en casa. Se pierde mucho esa parte de no, tengo que alistarme, Exacto. tengo que vestirme, tengo que Organizar ir hasta los el colegio, cuadernos, no más esa parte de ir hasta el colegio, ir, digamos, hasta la ruta. Son unas partes de actividad física que deberían tener también los niños. Y en el colegio en casa pues no se ve eso, porque simplemente se levantan, medio se lavan algunos, se ponen medio el uniforme y ya. Se sientan Aparte en de la eso, pantalla. tienen uniforme. Son Sí, una sí, cosa Si es que hay sí, uniforme o Esa es no. la otra. Claro. Porque a veces ni siquiera esa rutina de bañarse o algo así, no. Porque como están en casa, pues se acomodan a que está mira la pantalla y ya yo solo me siento y ya tengo mi... Y no tienen esa parte de movimiento que también es necesaria. Confundimos, o sea, a veces creemos que el bienestar está en el exceso de comodidad y eso es una trampa mala para los seres humanos. Si desde pequeños se ve el sedentarismo, ya cuando grandes Sí. es muy imposible o muy No, difícil y te acostumbras de en el cambiar colegio a eso. que ni siquiera tienes que aguantarte el transporte público, pero ¿qué vas a hacer el resto de la vida? ¿No salir de tu casa? O sea, es complicado. No, y Exacto. empiezan a verse retardos también en los procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, porque es muy difícil, o pues actualmente pues el tema de la escuela en casa, pues sí nos da unos niveles de aprendizaje buenos, pero no como nos lo da un colegio presencial, es algo Sí. completamente diferente. Y pues también retrasamos muchas veces los niveles de aprendizaje que debe tener cada niño, ¿no? Entonces ahí donde empezamos a ver ese tipo de retardos, y cuando ya los papás se dan cuenta de esto, pues a veces es inclusive hasta tarde. Entonces es donde empiezan a lamentarse y encontramos niños que pues lastimosamente hay que hacerle procesos de rehabilitación cognitivas, en donde ya tienen que abordar Refuerzos académicos. exacto, tienen que abordar otro tipo de herramientas y buscar otro tipo de herramientas por el simple hecho de que pues para mí era más cómodo que estuviera o tenerlo vigilado ahí a mi Ujú. lado para que estudiara, ¿sí? Entonces muchas veces no les permitimos o tomamos decisiones que no les permiten a ellos explorar lo que verdaderamente necesitan para su proceso de estimulación. Para un buen desarrollo. Exacto. Y esos los procesos de atención siento que se vieron muy influenciados con las pantallas porque se Muchísimo. vuelve, llega un punto en el que ya es adictivo y, o sea, ellos están viendo
pero no están leyendo lo que hay, no están entendiendo nada, solo están viendo la luz. Sí. Exacto. Entonces, Y eso con suerte. ajá. Sí, pueden porque estar hay mirando el muchos que, celular por debajo, exacto. hay muchos que otra voltean la ventana pantalla, abierta entonces, y voy viendo otras en cambio, tonterías. en la clase presencial, pues la profe, está perdido, oiga usted, Sí. Evito, tal cosa. Entonces les llama la atención, los tiene mucho más centrados porque ya están notando esas dificultades. Que en la casa, perdón, que en la casa, por ejemplo, el niño tiene muchos estímulos, ¿no? Y que muchas veces les tocó estudiar solos. ¿no? Y Con que los muchas papás. veces en su casa con sus juguetes, entonces Exactamente, peor entonces, aún. no, otro. Sí. No, y con eso, Y la con pantalla, la tablet, el celular, el muñeco. Y acostadito, En la cama, sí. En la cama. Bueno, uno que que otro. quiere la comodidad de todo, ¿sí? Porque pues Sí. eso también lo experimentamos, yo creo que todos aquí. Y ¿Quién, era quién el no entró a una trabajo en reunión casa, desde la cama? Exacto. Y Yo con no la creo que haya pijama una de aquí persona que hacia no haya abajo. La Nadie. pijama de aquí hacia abajo. Yo no En la tomé en pantuflas. la sala. Entonces, por ejemplo, no era obligatorio activar la cámara, pues ¿qué Claro. hacía uno? Se acostaba Así es, a así es, escuchar pusiste la atención. Exactamente. Y en cuanto a los trastornos comportamentales, ¿qué es lo que más ven? Ay, Tacho, es que yo quiero añadir algo. Dime. De que estos niños no pueden coger un libro para leer y les da pereza escribir. Sí. O sea, sí, verdad. ahora prefieren, pues, Exacto. no sé. Y eso trae Desde muchas internet. dificultades a nivel lectoescrito, de ortografías, procesos de espejo. Y pues ya los niños no, pues No sé, hay un problema de es muy escritura fácil muy para grande, ellos, realmente. claro. Lo otro es que están tan acostumbrados como a una pantalla que ya estar fuera de ella pues es casi Les causa muy ansiedad. difícil porque tienen una comida familiar y tienen que estar con el celular viendo o tienen que estar chateando o tienen que estar siempre con Con la algo pantalla. tecnológico porque si no, no pueden Niños como que les ni quitan la comer pantalla y entonces la pataleta y los golpes a los papás para que les devuelvan y la de una vez se pantalla. los dan, entonces no los dejan como esa parte de Es calmarse. que siento que ni solo colorear, sí, ni no. pintar, ni No, nada de eso, con la porque ya pantalla. pues lo hacen ahí con el dedito en la tablet. O sea, mira Ni la siquiera escritura eso es de los hermanos que sabemos. Por Ajá, ejemplo. Exacto. O sea, no solo que nos hagan más las letras, sino que no respetan el renglón, los tamaños, si son niños ya grandes, que ya deberían tener esos procesos. Pues espera que su escritura ya sea mucho más adecuada a cómo están ahora. a su situación de Claro. desarrollo. Pero Y que hicieron ese desfase de esos Sí. 2 años y pico. Exacto. donde No, sé. y aún no está. Y aún- Y aún Y están aún usando siguen, pantallas. exacto. Claro. Y, por ejemplo, no sé si te pasa, Judy, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos aplicación de pruebas cognitivas, que hacemos como el contexto, el motivo de consulta, uno de los mayores problemas fue, es que cuando estuvo en pandemia, el proceso de aprendizaje se dañó completamente. Sí. Porque pues yo vi que no estaba aprendiendo nada, entonces yo lo retiré del colegio. Y lo dejé en la Y lo casa, dejé en la casa. mirando el techo. Y entonces Exacto. ahí son 2 años que no hicieron nada. Exactamente, Exacto. entonces no, y lo retiré porque es que yo veía que no aprendía absolutamente nada, entonces lo volví a poner a estudiar ya cuando terminó la pandemia. Entonces perdió 2 años de aprendizaje a nivel de edad cronológica y a Claro. nivel de edad cognitiva. Entonces, Y bueno, se listo, pierde no estudiaron todo. en colegio, Sí. pero yo hacía tales cosas para reforzar, tampoco. Tampoco. Le Nada. mantuvo lo que traía. Entonces, Exacto. solo Exactamente. juegos, solo Nunca la pantallas, reforzó. que retrasó mucho más. Y los procesos cognitivos se vieron, o sea, muy todos, afectados. todos No, sí los están muy procesos afectados. cognitivos se vieron Bastante. afectados. Empezando por atención, es el que más Uf, afectado está, pero de ahí para allá. atención bastante Sí, compleja. Entre los grandecitos, la atención, y entre los más pequeños, el lenguaje. Lenguaje y comportamiento. O la Sí, motivación al no. logro, ¿no? Entonces, por También. ejemplo, Porque todo lo que vuelven a ingresar presencial, pero entonces ya no me gusta el colegio, porque resulta que virtual fue totalmente un Y escenario beneficia, distinto. además. Exacto. Y en presencial Entonces ya no me exigen más. Sí, claro. Y presencial sí ya no puedes apagar la cámara y Exactamente. recostarte y dormirte Exacto. o Y ahí- jugar ahí enfrente de la profesora, Y claro. ahí empiezan los trastornos de conducta o los Claro. problemas de conducta, porque es que tú no me vas a decir a mí qué tengo que hacer, el profesor Y no me resulta va a que sí, decir. niño. Exacto. ¿Cómo te explico? Exactamente. Es que es la resolución de conflictos. Claro, Sí. la resolución de conflictos es Es nula, o importante, sea, eso un es niño total. los empuja o algo y o, Sí, ya. o agreden Sí. terriblemente o un contacto básico lo toman como una agresión, porque Sí, también he sí, visto Sí, niños porque que no saben cómo es esa interacción porque social. no conocen la interacción social y les cuesta muchísimo trabajo. Y la búsqueda de soluciones, Sí, o sea, se enfrascaron en algo y buscar otras vías de solución también es algo que les cuesta Les cuesta. muchísimo. resolver ¿Por qué? problemas Porque diarios. exacto. Es como puedes hacer esto, elige algo.
no sé qué elegir. Y se Sí. quedan ahí, y se Se pueden quedar ahí, y no paralizan. pude, y no pude, y ya no pude. Exacto. Y ya. Sí, eso Ok. también lo veo uno mucho, ¿no? O sea, no puedo, ni siquiera lo has intentado. Sí, o sea, No, que tú le soluciones inmediatamente. Sí, esperan Cero. que alguien más les Claro, ¿Qué sí, papitos claro. solucionaron cuando ellos no podían? No me pongo a llorar. O me pongo Ajá, a llorar y yo alguien no. más soluciona. Exacto. Sí, claro. La tolerancia a la frustración, Bajísima. cero. Y además, los niños yo no creo son- que no serán menospreciamos, no, y hay que sacarlos de alguna forma. Pero además es que yo creo que potenciamos una cosa muy peligrosa, que sabemos que existe, que yo creo que todos lo hemos oído hablar, todos lo hemos hablado, pero que no hemos realmente hecho nada al respecto, y es la adicción a pantallas, ¿no? O sea, las redes sociales, los videojuegos, muchas cosas están diseñadas para que seamos adictos a ellas. O sea, y no estoy hablando de es que, ay, casualmente causan adicción. No, están diseñadas para que Por ejemplo, estos los seres videitos- humanos nos volvamos adictos. Entonces les estamos dando a los niños un celular para que se vuelvan adictos desde antes de que hablen. Y después nos preguntamos por qué tienen problemas. O sea, es como si les diéramos un trago de whisky todas las noches o de aguardiente y después nos preguntáramos por qué tienen problemas. Esa es la magnitud Sí. real, pero no lo asumimos porque tenemos muy normalizado. Sí, yo sé que el celular le hace algo de daño, pero, Pero no lo dimensionan. pero no tengo tiempo de cuidar al niño O y yo que también están llego cansado. comiendo, Que están comiendo y el celular, la televisión ahí. La televisión. Esa es otra, ¿no? Hablan de resolución de conflictos. Sí. Entonces, tú lloras, te frustraste, toma tu celular. Sí, Te toma tu aprendió adicción. que Sí. este es mi objetivo y yo me frustro. El celular No, se y es vuelve castigo, se vuelve premio, Recompensa, se vuelve todo es todo. Y es que es muy pantalla. curioso, nosotros aún así dando recomendaciones y salimos allá en la liga a llamar a los niños Y y están todos todos allá allá sentados mirando el celular. Es y que el estaban papá llorando. igual. Y es que llevan dos celulares, ¿no? Entonces, Claro, el del niño y el el del niño y el del Porque el pero papá entonces- tampoco se porque puede el quedar papá sin no celular. porque el papá tampoco, porque también es adicto. Claro, y tú Porque le la dices otra- al papá, no, máximo 10 minutos al día y eso para hacer tareas. No, él nunca Nunca. coge el celular, Y los niños jamás. con ecolalia que solo repiten videos. Es como, ¿de verdad me crees Sí, que, sí, que es no verdad. ve nada cuando solo Sí, repite es lo verdad, que yo ve? tengo unos Todos pacientes que repiten. saben los diálogos de algunos videos. Lo que de te decía algunos ahorita, fragmentos como de los películas. bebitos, los niños tan rato, ay, dale like y suscríbete a mi video. Es como, ¿qué Sí. estás hablando? Porque Él ahí pasa repitiendo mucho. cosas que escuchó, Que pero nunca fuera de ven, contexto. pero nunca ven, ¿ok? Pasa mucho con niños con un trastorno de autismo. ¿no? Sí. Entonces, tienen ecolalia, te repiten frases. ¿Y qué pasa? Pues que tú le estimulas con el celular, con ciertas cosas que le gustan. Entonces, tampoco fomentas que flexibilice un poco su pensamiento, su ni su lenguaje. Y no tan solo las ecolarias, también inclusive los movimientos estereotipados. ¿no? También. Entonces eso se refuerza Sí. un montón Sí, porque es los terrible. niños ven en esos videos muñequitos que se mueven de una forma determinada durante todo el capítulo Y, lo y el hacen, niño lo es hace. verdad. Es que tan raro, doctora, él se la pasa haciendo así. Y el muñeco todo el capítulo lo hace así. Entonces, pero él ve algo, no, jamás. Y le preguntas al niño, el niño, Sí, tal sí, cosa. tal. y que tienen qué el bien. poder de devolverlo y Claro. hacerlo. Y verlo mil veces lo mismo. Exacto. Así es. Porque además los niños con trastornos del espectro autista tienden a hacer eso, ¿no? Se obsesionan con una sola cosa y lo repiten Sí, hasta que se los O dije, hagan. no, mi hijo es súper pilo porque eso ya maneja el celular Sí, y es sí, súper, sí. me lo Se sabe las letras en español, en inglés, los colores, no sé qué, pero solo está repitiendo lo que vio en el video, no es que lo Sí. sepa de verdad. Lo que dan el celular Ah. del papá. Lo otro Sí, es, claro, la mayoría de niños saben la clave del celular de los papás o Lo el otro es patrón. que no dicen, pero yo también vi televisión cuando estaba pequeña, pero no ven que cuando uno veía televisión, no, en mi época que pareciera viejo, pero no. Uno tenía un televisor y le ponían los muñequitos y daban propaganda 5 minutos y esos 5 minutos uno tenía que esperar. Y es lo que saliera, lo que estuviera Y programado, no esperar. lo que yo quisiera ver. Exacto. Y ahorita, ¿qué pasa? Que uno puede poner al instantáneo lo que uno quiere ver. No, yo quiero ver Paw Patrol. Y omitir las Y de una vez van y omiten. 5 segundos y omiten. y no, Entonces, y se también por frustran eso- porque no les No le logran en el momento. Sí, sí, los 3 segunditos. Pues claramente no es lo mismo uno esperar 5 minutos a que empiece el programa y esperar a las 7 de la mañana, que es la que a la hora a la que lo dan, a todo el tiempo tener el celular y poder verlo a la hora que yo quiera. No, ahí y es, sí ahí es- es contextual también un Es muy poquito. complicado y la verdad es que yo creo que minimizamos ese problema real que tenemos con los dispositivos. Les contaba hace un ratito antes de que estuviéramos grabando el caso de un niño que tenemos que
tiene un estrabismo, o sea, los ojitos están desviados, los dos están hacia el centro, exámenes y todo normal, y pues revisando cuando uno llega y el niño con el celular. Siempre el Bueno, celular, ¿desde sí. qué edad el niño tiene celular? Desde antes del año. Y nosotros, ok, eso quiere decir que este niño se la pasa viendo un celular, además que el chino lo coge así, a esta distancia, desde muy chiquito, y Ya pues sus tiene un musculitos de daño, los ojos claro, todos. tiene un daño ocular, porque le soltamos un celular demasiadas horas, porque para que haya hecho la desviación, o sea, este muchacho Es lo ha muy criado seguro, el sí. celular, Y ¿no? creo que es muy común el problemas de visión Han aumentado en estos muchísimo. niños. Sí, porque para quienes no sepan, o sea, por debajo de los 4 años, el ojo humano no está preparado para las pantallas. Se generan daños por la exposición prolongada a pantallas por debajo de los 4 años. Y por encima, pues hacen daño, pero menos. Por tiempos. Exacto. Por tiempo, o sea, 15 en la mañana, 15, o sea, durante Sí, todo el depende de día. la edad, o sea, de verdad, un niño de menos de 1 año, 2 años O sea, no debería ver una- celular. tuvimos No una debería ver valoración, pantallas. la niña tenía como 2 años. Mm. La mamá estaba en casa, no me acuerdo si trabajaba o no, no sé si tú te acuerdes, pero le daba la pantalla de los 3 meses. Y yo, pero De ¿qué los tanto, 3 ¿qué tanto puede meses? molestar a una bebita a los 3 meses para que le des pantalla? Porque decía, no, que es que él creo que sí trabajaba. Sí, por No, que el es que el trabajo. trabajo, no sé qué. No, pero a los Mientras 3 ella meses que te puede estar trabajaba. molestando para tener que entretenerla con una Sí, pantalla. demasiado. Exacto. Demasiado. Sí. Y entonces después vienen las consecuencias y, pero ¿por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué pasó con eso? ¿Por qué tiene este diagnóstico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no te diste cuenta todos los antecedentes que estabas teniendo para que tu hijo en este momento tuviera esos problemas de conducta. Y por ejemplo, yo creo que eso es algo que nos dejó la pandemia. O una sobreprotección demasiado terrible o una negligencia demasiado terrible. ¿Sí? Pues son En las donde- cosas, lo que más exacto, vemos, ¿no? Obviamente las la gente que logra consecuencias. hacerlo mejor no los vemos Exacto, tanto. no los vemos tanto, pero la pospandemia nos dejó eso, o sea, Sí. vemos papás muy sobreprotectores como los que hablamos inicialmente, el sobrecuidado, de las geles, del tapaboca, que aún todavía se evidencia, o esos papás de, no, usted defiéndase como pueda, ¿sí? Sí. Entonces, Y como no te puedes defender, te paso el celular para que no me molestes exactamente. Pero va Tienen como niñera. también en el desconocimiento de las de las consecuencias. cosas, ¿no? Que como pues tocó adaptarnos de una forma, pero sin saber que todo eso nos iba a conllevar Tantos a problemas. Sí, había tantas igual de consecuencias. mucho desconocimiento también. Y de los Exacto. padres, o sea, no crean que es que los estamos criticando y juzgando. No. Todos cometemos errores, sí. pero además si ya la embarramos hay que buscar Pero cómo identificar, mejorar. Sí, Exacto. Y buscar un buen profesional para que te ayude, ¿no? Pues, Te ayuda no a es como solucionar los problemas que ya hay, que- porque sí, hay mucha información en Claramente, internet, muchísima. claramente, sí, de todo tipo de información. Sí. Por eso no quiere decir que esa información es la única que te puede servir para que tu hijo o hija mejore problemas de conducta, problemas de cualquier diagnóstico que pueda generar, ¿sí? Siempre hay que buscar esos profesionales que verdaderamente te van a decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto, la intervención va a ser de esta manera y vamos a poder ayudar a tu hijo, porque tú solo no puedes en muchas ocasiones. Y yo creo que sí es muy importante llamarlos precisamente a que nos esforcemos por mejorar las condiciones de todos los niños. O sea, ya hemos cometido todos muchos errores, todos hemos cometido errores. Tratemos de aprender sobre eso, mejorar las cosas y ayudarles para que se desarrollen mejor. Es importantísimo que lo hagamos, que empecemos a hacerlo desde ahora y que lo hagamos encaminados a que lo importante de una persona es que crezca para que viva en el mundo real, en el mundo que tenemos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tú dices de objetivos, ¿sí? El objetivo de una persona es que se pueda desarrollar normalmente en la vida. Y ahí es donde a veces los papás, por sobreprotección, se nos van por un lado, ¿no? Lo sobreprotejo, pero entonces no lo estás preparando para la vida. Totalmente. Sí, cuando tú no estés, ¿cómo va a ser el Cuando para? tienes, exacto. Y va a crecer y necesita aprenderse a defender. Entonces, eso es importante. Y para el otro lado, si no tuvimos mucho tiempo para los hijos, el trabajo, el estrés, la Sí. depresión de los papás, porque también hay papás que se Mitigaciones, deprimieron sí. y por su propia situación de salud mental no pudieron cuidar de la mejor forma a sus hijos o a su familia, pues también tratarse uno mismo y ayudar a los niños. Total. O sea, es importante que también identifiquemos en nosotros, ¿no? Cuáles Sí. son las falencias que nosotros estamos teniendo. No solamente podamos evidenciar las falencias de nuestros hijos, sino también las de nosotros. Las Y decir, nuestras.
oye, yo también necesito como ayuda. Claro. Yo también debo de buscar ayuda para poder guiar a mi hijo, porque pues puede que mi hijo esté presentando, no sé, un problema de ansiedad, pero y esas características ansiosas de pronto de dónde las está adquiriendo, Sí, sí, ¿será sí. que vio algo en mí? O yo es que yo me como las uñas siempre, entonces, ¿qué pasa? Él se está Claro. comiendo los cueritos de los labios, digamos, Sí, pero es sí. que yo siempre me como las uñas, ¿será que eso hace referencia a que es ansioso porque yo también soy ansiosa? ¿O qué pasa? O sea, tenemos que también Además, ponernos a pensar. Sí, y además es que los refranes no son gratis. Hijo de tigre sale Pintado. pintado, hijo de... ¿Cuál es el otro? Ay, No me acuerdo. Rabio pelado. No se lo has dicho, ¿no? Sí. Y el otro, rabio pelado, pero no me acuerdo. No, Pero sí, para o dicho sea- somos malas. Si tú no tienes recursos emocionales, ¿qué le vas a brindar a tu hijo? ¿Cómo le enseñas? Exacto, ¿cómo le enseñas a que no se frustre? Claro. Sí, y casi siempre es así. Un niño ansioso es fruto también de padres ansiosos, de situaciones Exactamente. complicadas. Entonces, y ellos reflejan e imitan lo que ven en su entorno. Entonces, si uno no está bien, pues, por más buenas intenciones, uno va a reflejar lo mismo en sus familiares, en los niños. Entonces, vale la pena que aprendamos a cuidarnos nosotros mismos y a mejorar nosotros mismos para poder ayudarles a ellos. Sí, eso es Así clave, es. clave en este proceso. Y que no olviden también que busquen herramientas útiles para ayudarlos, herramientas confiables. Vamos a estar haciendo una serie de podcasts sobre desarrollo con personas que son especialistas en esto para darles información que les pueda ayudar un poco. Si tienen preguntas o temas que quieren que discutamos, colóquenlos por favor en los comentarios, nosotros los leemos y con eso también vamos planificando lo que haremos en podcasts posteriores. Y tenemos planeado desarrollar unos cursos de estimulación para que ustedes tengan acceso a ellos y puedan también saber por edades cómo orientar a los chiquitines. Pero si alguien tiene indicios de que hay una dificultad, si la dificultad ya es mayor, es mejor consultar y buscar ayuda. No sé si alguien quiere dejar algún último mensaje. No, pues yo creo que lo que tú dices es muy importante, o sea, el hecho de que no siempre nosotros vamos a poder solucionar las cosas, ¿sí? Hay que buscar alternativas que nos permitan mejorar tanto a nivel individual como a nivel familiar. Yo creo que un proceso de un niño se basa el 50% o más del 50% de lo que socializa con su familia. Su Sí. familia es la base de aprendizaje, socialización, cognición, y yo no le puedo exigir a mi hijo algo que yo no le estoy modelando en casa. ¿Sí? Sí, Entonces correcto. eso es muy importante, el saber que a veces tenemos que buscar ayuda y que esa ayuda no nos la vamos a saber absolutamente todas nosotros, sino pues otra persona nos puede ayudar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos veremos pronto en otros podcasts que estaremos haciendo. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final del video. Si les gustó el video, como decía el niño, denle like. Dale like y suscríbete para seguir los vídeos. Exacto. Compártanlo y déjennos sus preguntas y las inquietudes de qué temas les gustaría que tratemos en los comentarios. Hasta luego. Hasta luego.